Carl Sagan, el astrofísico, y el concepto de tiempo de ciclos en el Bhagavad Gita. Carl Edward Sagan fue un astrónomo, astrofísico, filósofo y gran comunicador científico. Muchos de vosotros quizás os acordéis por la famosa serie de televisión que hizo. Su contribución más conocida es su investigación sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Sagan escribió con frecuencia sobre la religión y las relaciones entre religión y ciencia, expresando su escepticismo sobre la conceptualización convencional de Dios como un ser inteligente. Acordaros que Swami Vivekananda defendía la idea de que la ciencia, el arte y la religión eran diferentes formas de manifestar la misma verdad. Y os voy a leer un párrafo de Sagan, y decía: algunas personas piensan que Dios es un hombre de gran tamaño, de piel clara y con larga barba blanca, sentado en un trono en algún lugar del cielo. Otros, como por ejemplo Baruch Spinoza y Albert Einstein, consideraban que Dios era esencialmente la suma de todas las leyes físicas que describen el universo. No conozco ninguna evidencia conveniente de que patriarcas antropomórficos, es decir, con figura humana, controlen el destino humano desde algún punto de vista celestial oculto, pero sería una locura negar la existencia de las leyes físicas. Interesante reflexión. Y esa suma total de las leyes físicas que decía Carl Sagan tiene importantes paralelismos con la visión del todos uno del Vedanta. Sagan era de origen judío, pero en respuesta a una pregunta que se le hizo sobre sus creencias religiosas, dijo: soy agnóstico. También afirmaba, y os leo literalmente: la idea de un Dios creador del universo era difícil de probar e incluso de refutar, y que el único descubrimiento científico concebible que podría desafiarla sería un universo infinitamente antiguo. Carl Sagan era un profundo admirador del hinduismo, y os leo la siguiente reflexión. La religión hindú es la única de las grandes religiones del mundo dedicada a la idea de que el cosmos mismo experimenta un inmenso número de muertes y renacimientos. Es la única religión en la que las escalas de tiempo corresponden a las de la cosmología científica moderna. Sus ciclos van desde nuestro día y noche ordinarios hasta un día y noche de Brahma, de 8.640 millones de años de duración, mayor que la edad de la Tierra o del Sol, y aproximadamente la mitad del tiempo transcurrido desde el Big Bang. Y todavía hay escalas de tiempo mucho más largas. Soy Pedro Noney, traductor y experto del Gita, y estoy haciendo una serie de vídeos relacionando pues, la ciencia con la religión, en particular con el Bhagavad Gita y la Advaita Vedanta, para que todos entendamos que ambas tienen que sinergiarse y no ir en contra de ellas. Respecto a la frase que he leído de Carl Sagan, recordar que en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, el yoga de Brahma, el Brahma Yoga, encontramos el día y la noche de Brahma. Brahma es el Dios creador del universo. Y os leo este verso del Gita. Esos hombres realmente saben qué es día y qué es la noche. Saben que el día de Brahma dura 1000 yugas y que su noche también es de 1000 yugas. Y Carl Sagan se refirió así sobre la creación del universo. La más elegante y sublime de ellas es una representación de la creación del universo al comienzo de cada ciclo cósmico, un motivo conocido como la danza cósmica del señor Shiva. El dios llamó en esta manifestación Nataraja, el rey de la danza. En la mano superior derecha hay un tambor cuyo sonido es el sonido de la creación. En la mano superior izquierda hay una lengua de fuego, un recordatorio de que el universo, ahora recién creado, dentro de miles de millones de años, será destruido por completo. Y Carl Sagan también se refirió a la edad de nuestro mundo. Un milenio antes de que los europeos estuvieran dispuestos a desprenderse de la idea bíblica de que el mundo tenía unos pocos miles de años, los mayas pensaban en millones y los hindús en miles de millones de años. Fijaros que un poco nos está hablando de estos tabús que han afectado a la ciencia durante los últimos siglos. Y recordar de nuevo lo que decía Vivekananda: ciencia y arte religión son diferentes formas de expresar la misma verdad. Muchísimas gracias. Om Namaste. Shanti, Shanti, Shanti.